Hay una frase que hoy es muy conocida por muchos de nosotros. En labios de Jesús, el evangelista nos habla que Cristo dijo, no hay un profeta o no es aceptado un profeta en su propia tierra. Con esto podemos entender dos situaciones. La primera es que sus coterráneos, la gente de la época, querían más explicar a Jesús que creer en lo que Jesús decía. Cuando yo me enfoco más en tratar de explicar a Jesús, explicar los designios de Dios, explicar la voluntad de Dios, explicar todo lo que sucede alrededor de las cosas de Dios, sucede o acontece que yo termino rechazando o termino siendo algo indiferente porque solo me atrae un conocimiento, mas no la vivencia de dicho conocimiento. Es muy sabio tratar de crecer en el conocimiento, es verdad, es muy sabio la ciencia, es muy sabio tratar de encontrarle explicaciones a los sucesos de la vida de Jesús, por ejemplo. Pero con un objetivo tiene que ser eso, de vivirlo, de aceptarlo, de acrecentar mi fe. Los coterráneos, hasta incluso su familia, estuvo no muy de acuerdo con el proceder de Cristo. Lo mismo lo criticaron, hasta llegaron a decirle a María, tu hijo se ha vuelto loco. ¿Por qué? Porque no quisieron creer en lo que Jesús hablaba, no quisieron aceptar la palabra de Jesús y solamente querían era entenderlo, explicarlo, explicar sus palabras y por ello hubo un rechazo. Por ello muchos de su gente, de su comunidad, los que estaban cercanos a él, que lo vieron crecer, se preguntaban que quién era este. ¿Este no es el hijo del carpintero? ¿Y de dónde le salen todos estos milagros? Es que pretendían era explicarlo, mas no vivir, mas no aceptar, mas no creer. Cuando tú te acercas a las cosas de Dios, simplemente para encontrar respuestas a esa actitud o a esa necesidad de que me expliquen las cosas de Dios, no con el ánimo de vivir y de acrecentar tu fe, sino como por adquirir un conocimiento intelectual, termina uno haciendo que Dios se acomode a mi deseo. Dios se acomode a mi parte intelectual. Ya no me interesa Dios como Dios, sino como una cosa que quiero encontrarle un significado. Pero en el fondo lo que pretendo es que Él se haga a mi voluntad y no yo a la voluntad de Dios. Cuando queremos creer en Él y queremos aceptarlo a Él, es diferente. Vemos entonces una persona que es asidua a la oración, muy humilde, se acerca a la palabra de Dios para escuchar al Señor, sí, para encontrar un camino de entendimiento, para lograr tener capacidad para explicar los acontecimientos de Dios, pero ¿con qué? Con el ánimo de vivir, de crecer en la fe, de conectarse con Dios, de que haya establecer una comunión con Dios, el que Dios me habla y yo estoy aquí para escucharle y para poner por práctica su voluntad. Eso es diferente. Eso sucede cuando yo le creo a Dios y cuando yo busco es hacer el querer de Dios, la voluntad de Dios. La otra posición es diferente. Simplemente es un racionalismo que termino es en el que el Señor se acomode a mis caprichos y yo le voy a seguir y le voy a creer a Él de acuerdo como a mí me parece. Y ahí entonces uno escucha a personas que dicen, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito ir a la misa, yo no le hago mal a nadie. Sí, yo sé que Dios existe, yo rezo todos los días, yo le oro a Él. Eso en el fondo vemos una superficialidad
en la que la persona no quiere acomodarse al plan de Dios. Quiere es que todo le resulte y le salga bien, pero a partir de mi manera como yo hago las cosas. No a cero compromiso, a mi modo hago las cosas, que Dios me responda. Eso es precisamente lo que estaba pasando en la época de Jesús. Sus coterráneos no lo aceptan, no lo quieren, no quieren recibir esa palabra, lo tildan de loco. Por eso un profeta es despreciado en su propia tierra, porque querían era explicar y encontrar como las razones para poder entender a Jesús, que lo conocieron de chico y ahora está adulto y hablando de una manera diferente, pero no quisieron escucharlo para vivir el plan de Dios. Que esto no nos suceda a nosotros. Todos los días que tengamos esa verdadera confianza y credibilidad en el Señor y que busquemos siempre de Él su sabiduría para ajustarnos al plan de Dios. Eso es ser justos. Justo en la Biblia es el que se ajusta al plan de Dios. Dios te bendiga. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.